7:27. Vamos a conversar con Manuel Camilo González, politólogo, internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política en Latinoamérica, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá. Manuel Camilo, gracias por atender nuestra invitación. Siempre es un gusto escucharte. Buenos días, Eduardo. Un saludo para ti y para la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema, ¿cómo hacer lectura a la reelección de Nayib Bukele en El Salvador? Bueno, yo comenzaré diciendo que son elecciones sin democracia. Primero porque efectivamente Bukele no debió correr en esta elección, no debió reelegirse, porque la constitución salvadoreña impide que un presidente se reelija consecutivamente, es decir, no puede ser un candidato presidente. Segundo, porque efectivamente hablamos de que el partido de Bukele controlaba todas las instituciones, por lo tanto no había una competencia justa para los demás partidos políticos. Y en tercer lugar, hay un mantra en ciencia política y es que las democracias tienen procedimientos ciertos y resultados inciertos. Y lo que hemos visto en El Salvador es que los procedimientos han sido totalmente inciertos, se han cambiado todas las reglas de juego y efectivamente sabemos cuál es el ganador de esta jornada, que es Nayib Bukele. Obviamente aparecen una serie de irregularidades que incluso el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ha reconocido, y es que en el caso de las votaciones para el legislativo, aún no se conoce efectivamente cuántos son las curules que le corresponden al partido de Bukele. Y en respuesta a ello, de manera muy arbitraria, y esto ya nos revela un poco el tono de lo que puede ser el segundo mandato de Bukele, Bukele ha dicho que su partido habría ganado entre 58 y los 60 escaños que componen la nueva Asamblea Legislativa. Entonces vemos que efectivamente tuvimos unas elecciones sin democracia en El Salvador. El salvadoreño, ¿cómo asocia ese panorama que tú describes? Y voy a una mayor precisión. El mantenimiento de Bukele por esta vía en la presidencia y su convivencia con los poderes públicos, con las instituciones del Estado. Eh, ¿Cómo el salvadoreño lo vive y cómo lo percibe? Ciertamente, la gran popularidad de Bukele reside en su exitoso, aunque polémico, modelo de seguridad pública que básicamente se basa en la militarización del país. En esos términos, ha tenido un éxito rotundo en por lo menos controlar y quebrar a las pandillas, pero lo que vamos a ver a partir del segundo mandato de Bukele es que la seguridad pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque es un tema que al final de cuentas ya se resolvió en gran parte, pero lo que tiene que ver con los temas económicos van a aparecer de una manera mucho más desafiantes. El Salvador, a pesar de tener un país muy seguro, es un país que económicamente es muy débil. Es un país que depende mucho de las remesas de los salvadoreños en el exterior y que incluso tiene un nivel de pobreza cercano al 30%. Además, hay que sumarle a esto que la deuda pública, es decir, lo que el gobierno le debe a los prestamistas, se acerca más o menos al 70%. Y eso básicamente es porque Bukele ha enfocado sus préstamos, obviamente, para su gran plan de seguridad. Entonces, seguramente el segundo mandato de Bukele pasarán facturas efectivamente de ese precio de perder ciertas libertades en favor de la seguridad, pero que obviamente al ciudadano común, al ciudadano salvadoreño de a pie, efectivamente la economía no le ha mejorado y eso seguramente será el gran desafío que tendrá Bukele en su segundo mandato. Al uno tratar de vislumbrar la proyección del liderazgo de Bukele, ¿qué balance habría que hacer de su gestión como estadista, en la economía, en la resolución o en el abordaje de las otras prioridades más allá de la seguridad pública que pueden tener los salvadoreños, ¿no? Sí, ciertamente Bukele, como comentaba ahorita, el gran éxito es la seguridad. Es algo que es indudable y es por los Ujú. cuales los salvadoreños que salieron a votar, pues efectivamente le han dado ese voto de confianza. Ahora, el asunto es que efectivamente más o menos el 70% de las personas viven en la informalidad en El Salvador. Eso al final de cuentas tiene una gran implicación en términos sociales, porque efectivamente son personas que si bien tienen unos ingresos, pero no tienen una protección social cuando, digamos, obviamente se hagan mucho más viejos.
Y además muchas de las personas que viven en El Salvador, si bien están seguras en su propio país, no necesariamente implica que tengan una mejora por lo menos en los servicios de salud y de digamos, de lo que tiene que ver con la economía. Entonces, efectivamente, el salvadoreño tendrá que pensar muy bien, efectivamente, si el segundo mandato de Bukele, el presidente buscará concentrarse todavía en la seguridad, sobre todo porque tengamos en cuenta que tenemos todavía un régimen de excepción, es decir, que es un régimen donde las libertades siguen totalmente suspendidas, o si efectivamente esa necesidad de mejorar la economía trae consigo también las demandas de nuevos derechos políticos, es decir, de recuperar efectivamente lo que se perdió por lo menos desde hace un año, en donde el gobierno pues expuso y decretó efectivamente ese régimen de excepción. Amigos, estamos conversando con Manuel Camilo González, politólogo internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá. Manuel Camilo, vamos un poco al pragmatismo, al realismo crudo y duro de lo que puede apreciar el salvadoreño en su contexto. Eh, ¿Cómo ves tú eh, al final la interpretación que hace la gente sobre lo que más le conviene? Como decimos en Venezuela, sobre verle el queso a la tostada. Porque habría que preguntarse cómo está la generalidad de la correlación de poderes, de la lucha política, ideológica, la llamada oposición o las oposiciones, cómo quedan en este relato. Bueno, según lo que tenemos de datos, aparentemente el partido Bukele tendría de los 60 entre más o menos 50 y 58 escaños. Eso convierte a El Salvador en un país que tendría un partido hegemónico, o por lo menos si logra conseguir todas las curules del Parlamento, en un país de partido único. Y eso tiene por lo menos dos grandes implicaciones. Primero es que efectivamente la oposición desaparece del país, desaparece por lo menos en el escenario parlamentario, por lo tanto tendría que refugiarse en las organizaciones de la sociedad civil para tratar de hacer esa oposición. Y en segunda medida, creo yo que aparece también como una suerte de ejemplo para muchos países de América Latina, en el sentido de que efectivamente para lograr cierta estabilidad, por lo menos en temas de seguridad, que es lo que Bukele ha de alguna forma promocionado, es necesario transitar por modelos relacionados con el autoritarismo. Lo que tendríamos en El Salvador es que es un modelo que se exporta en términos de que si necesitas más seguridad, pues necesariamente necesitas un hombre fuerte y controlar todos los estamentos del Estado. Eso, pues básicamente es cruzar la línea roja de la democracia, en donde efectivamente uno de los pilares es mantener el pluralismo, las ideas y el pluralismo de los grupos sociales. Entonces, lo que vamos a ver en este segundo mandato de Bukele seguramente es un partido hegemónico. Digamos que las visiones más extremas sería un partido único, lo que ya sucede, por ejemplo, en Nicaragua. Y esto podría tener un gran problema porque muchas veces cuando las demandas económicas se transforman en demandas políticas, resulta muy difícil deshacerse del autoritarismo cuando ya tienes totalmente contado todas las instituciones. Entonces, creo yo que los salvadoreños van a empezar a ver con mucho, digamos, preocupación lo que ya sucedió en Nicaragua y lo que está pasando en Nicaragua y lo que puede pasar un poco en El Salvador. Bueno, muy interesante, Manuel Camilo González, sobre todo por la visualización que nos permites de un contexto que va más allá de lo que pueden estar viviendo los salvadoreños. Fíjate que me hace recordar un titular que leíamos al comienzo del día de hoy, declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien decía: nuestro mundo ha entrado en una era de caos. Y él decía: hay gobiernos que ignoran y socavan los mismos principios del multilateralismo sin rendir en absoluto cuentas. Bueno, es decir, este espacio que se ve en tantos lugares al mismo tiempo en la región y que, como toda plataforma digital, llega al mundo, nos coloca en esa perspectiva, ¿verdad, Manuel Camilo? De asumir el asunto planetario con mayor sensibilidad, con mayor pertenencia. Mira, te agradezco mucho, siempre. Vale, Eduardo, muchas gracias a ti por la invitación y muy encantado de contribuir al análisis sobre esos temas.
Gracias, un abrazo. Manuel Camilo González, politólogo internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá. Volveremos.